Y bueno, pues definitivamente que todos en algún momento hemos visto cómo el Seguro Popular lo que ha hecho, no sé si políticamente fue algo favorable en su momento, pero que ha colapsado el sistema de salud, lo ha colapsado. Y en el caso de Jalisco no es la excepción. Hace un año inclusive estuvimos entrevistando a secretarios de sindicatos de Chiapas, de Oaxaca, del DF, y nos decían, la verdad ustedes están en la gloria, nosotros estamos peor, pero bueno, finalmente nosotros estamos aquí y el objetivo de hoy es que probablemente, y debe ser, es mi opinión muy personal, que este frente para poder defender la salud o este grupo, digamos, de hospitales civiles, Jalisco siempre ha sido líder. Creo que se puede liderar un buen proyecto para que en algún momento se pueda también apoyar a otros estados que están peor que nosotros, ¿no? Entonces creo yo que eso es importante. El paciente, finalmente llegamos al paciente. Ya sabemos el recurso, ya sabemos que se tiene, que no se tiene, que ahorita más bien no se tiene. Pero ¿qué esperanza puede tener entonces, doctor Santana, el que una persona vaya al hospital civil y que tenga una atención médica? Bueno, la esperanza en este momento es que la posibilidad, si él requiere una atención para una cirugía, se le comente lo que ya hace un momento decíamos, de que probablemente se pueda suspender o se suspenda porque no hay los insumos requeridos para hacer el procedimiento. Se tiene que posponer. Se tiene que posponer. O la otra, que él los compre y los lleve para poder realizar el procedimiento. Okay. Pero eso no queda aquí solamente, Ricardo. Tenemos que tener una visión como país y una visión a largo plazo. No podemos nada más estar cada año quejándonos con lo mismo. Hay dos rubros básicos para que un país prospere. Uno es la educación. Dos, es la salud. Aparte de las estrategias económicas que son indispensables para llevar un rumbo. Si a un país le das educación, a su pueblo, cada una de las personas educadas busca el camino y la forma para lograr prosperidad. ¿Cierto? Es más fácil que ser el subrogatario y estar dando dádivas nada más, que ya vimos que son programas que no sacan de la pobreza a un país y que queda igual, solamente recibiendo. Y el otro aspecto que es básico e indispensable para que un país prospere es la salud. Entonces, si a la educación mandas a un niño a la escuela o un adolescente sin salud, el aprovechamiento va a ser pobre. Por lo tanto, son indispensables ambos rubros que se cuiden. Si un gobierno no tiene esa visión y por el contrario le regatea, le escatima, está condenando a todo un país a que permanezca rezagado, estancado de por vida. Y nunca esperemos que nosotros podamos ascender a un primer mundo si tenemos políticas públicas como las que actualmente están demostrando hacia el pueblo, de escatimarle a la educación, de escatimarle a la salud. Jamás esperemos que progresemos si no se cambia esta visión. Al pueblo no se le escatima nada en salud. Es un derecho constitucional que tenemos y que no se debe escatimar porque se viola la ley. No, y definitivamente pues todos sabemos que una persona enferma o ni puede trabajar o obviamente no va a rendir. Entonces, en este sentido, ya no digamos nada más el hecho de la persona que está enferma. Estamos hablando que al año, según estadísticas, más de 4 millones de familias caen en un quebranto económico, toda la familia, por una enfermedad. Sí. Entonces, ¿qué sucede ahorita? Que en un momento dado una persona no pueda cubrir lo que se requiere por una cirugía, no se va a poder operar. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, bueno, hay preguntas y hay participación del público. Gustavo Hernández Santos dice, estamos con ustedes, la base trabajadora. Lupita Navarro dice, todo el apoyo. Teresa, felicidades al panel, pésimo del gobierno el jinetear el dinero y deben pagar ese recurso. Aquí dice, felicidades al panel, ¿cómo se puede presionar el pago para que haya una solución para el gobierno? Pregunta José Pérez. ¿Cómo se puede presionar? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué puede hacer la sociedad? ¿O cómo nos podemos unir todos, no? Bien, primero agradeciendo las muestras de apoyo de la gente que ha llamado y de la gente que se nos ha unido, que incluso en las marchas que hemos tenido hay ciudadanos que están cuidando a sus enfermos y se nos han unido para solicitar este apoyo, o no este apoyo, este recurso que es obligado otorgar al Hospital Civil de Guadalajara. Una propuesta sería posiblemente que en lugar de que estén solicitando comprobar los recursos y luego mandarnos el recurso, que se otorgara el recurso anual que está autorizado completo y nosotros ir comprobando lo que se va gastando. El año pasado se gastó más de lo que se nos otorgó.
realmente nosotros pudimos comprobar más de 800 millones y se nos entregó menos de 800 millones. Wow. Entonces hemos estado rebasados. Claro. Entonces, ¿por qué si ya con los antecedentes de más o menos 10 años que ha trabajado el Seguro Popular hemos demostrado tener ese consumo, por qué no se nos otorga anticipado para no estar regateando, para no estar esperando los trámites y sobre todo para que no sufra el paciente, que es lo más importante? Sí, no, definitivamente. Se tiene que cambiar el modelo porque de que no está funcionando, no está funcionando. Concepción López menciona, pésima situación que nos afecta a los pacientes. A mí ya van 2 veces que me cambian fecha para una cirugía. Hagan algo, por favor. Imelda Ramírez, tengo una familia un familiar en el Hospital Civil Viejo y es muy cierto que hay muchas carencias. Miguel Ochoa, el gobierno debe dejar sus intereses propios y ayudar al pueblo. Creo que esto es algo muy claro y bueno, la falta de medicamentos e insumos pone en riesgo definitivamente el que en algún momento pudieran caer hasta en una suspensión de servicios. Creo que aquí, Juan José, me gustaría que tú nos comentaras qué tan cerca está el Hospital Civil de tener que detener sus actividades. El 24 de junio del año pasado, el Hospital Civil tomó la decisión, lamentablemente, de priorizar los servicios. Okay. Tú lo decías al inicio del programa, que hay personas que son derechohabientes de otras instituciones y nos buscan a nosotros porque somos, en función al tiempo, más resolutivos. Cierto. Entonces, lo que va a ocurrir con todo este regateo es, primero fue una medida preventiva al salir a las calles y decirles, si no lo atienden, el hospital colapsa. Claro. ¿Qué viene? Viene un futuro incierto para el Hospital Civil financieramente hablando. Necesitamos nosotros de los insumos. Los proveedores requieren de su pago para continuar otorgando los servicios y los insumos al Hospital Civil de Guadalajara. ¿Qué solución daríamos? Hay un contrato de por medio, hay 846 millones de por medio, que nos paguen en este momento el adeudo. Sale el titular del Ejecutivo y nosotros lo sentimos que lo quiere hacer sentir como si fuera una dádiva, el que dice que va a otorgar 100 millones y que ha sido el gobierno que más ha apoyado a los hospitales civiles. Pues yo le quisiera contestar que hay un contrato de por medio, claro, y que realmente a los que estamos atendiendo son a los que menos tienen. Por supuesto. Y que el gobierno del Estado, fuera del Hospital Civil de Guadalajara, difícilmente puede darle certeza, claro, a todas las personas que no tienen una seguridad social. Por eso es por lo que todas las personas de los 125 municipios del estado de Jalisco nos visitan a nosotros. Claro. Porque somos el soporte y somos el pilar de la salud en Jalisco. Y tú lo has dicho, hay un contrato de por medio, o sea, no es de si no es una dádiva, hay exacto, 846 millones de por medio. Ellos van a terminar el año con una deuda de 393 millones de pesos. Wow. Y me regreso al 2016, donde pasó nuevamente lo mismo, lamentablemente, fueron 300 millones de pesos lo que no nos dieron. Entonces, a inicio de año, ¿qué es lo que decía el gobierno del Estado? Les estamos pagando millones, pues sí, pero eran millones de atenciones de un año anterior. Entonces, ellos lo que están haciendo es una estrategia de regatear y trasladar la deuda año con año. Claro. Entonces, hay que cuidar muchísimo el tema del presupuesto. Sabemos que los gobiernos ya están por despedirse. Ese es el problema que yo le veo que se acerca, ¿no? Antonio Cruz Almada aseguraba que el problema económico en los hospitales civiles era por una mala administración de sus directivos. ¿Qué opinión me dan al respecto, Carlos? Antonio Cruz Almada yo creo que no tiene autoridad ni moral ni de tipo político para hablar de este tipo de asuntos. Yo quiero hacer un ejemplo. Hay una parte que llega al Hospital Civil también que se llama el Sistema Nacional de Protección Social en Salud, también conocido como gastos catastróficos, y ese recurso se baja directamente de la Federación. Atendemos, es una cantidad muy pequeña desafortunadamente, pero realmente atendemos los niños menores de 5 años con un problema catastrófico, recién nacidos prematuros, con malformaciones, cáncer, etcétera. Pero tienen que ser menores de 5 años. Eso se hace directamente a la Federación, se comprueba. Okay. En ese gastos catastróficos no tenemos ningún problema. Mes con menos están pagando el recurso que se comprueba. Ah, buen punto. Entonces, entonces, ¿por qué un hospital a nivel de la Federación tiene la capacidad de demostrar las atenciones que se dan y a nivel del REPS aquí en Jalisco no tiene esa capacidad? ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es que el problema realmente está en el REPS Jalisco, en la Secretaría de Salud Jalisco. Claro, aquí. Es aquí. Okay. Y su titular, Cruz Almada, pues es el primero que empezó, no sé qué empezó a hacer con el dinero, pero ahora no nos puede pagar
es un cargo de 400 millones 500 los que nos debe y como dijo el ingeniero Juan José, se va a acabar el año y ¿dónde está ese recurso? Entonces, y ahorita pues yo Cruces Madas ya ni siquiera aparece, entonces es el problema. Sí aparece en Cancún. En Cancún, bueno, sí apareció en Cancún ahí como apareció. Sí, ¿verdad? Como el mayor consumidor del cocobongo, ¿no? Vaya pues. Ahora, en este sentido, yo creo que hay un punto interesante que me recordé también. Me decías tú el capítulo 1000, que entiendo que también por ahí hay algún problemilla y eso va directamente ya a los trabajadores. ¿Ya se pusieron a mano con el capítulo 1000? No, hay una Tampoco. conciliación. El capítulo 1000 hay un tema de conciliación. ¿Esos son pensiones, jubilaciones? Son temas diferentes. El capítulo 1000 son sueldos y salarios. Ah, sueldos y salarios. Sueldos y salarios, Okay. todo lo y ese presupuesto no lo puedes tocar, es irreductible cada año. El tema de fideicomiso es otro tema donde nos deben 4 años. Válgame. El Hospital Civil de Guadalajara recibe anualmente, ahorita nos deben 2015, 14, 15, 16 y 17. Okay. El orden está en el orden de los 200 millones de pesos. El hospital, lo quiero decir muy claro, no lo administra. Ya. ¿Quién lo administra? La CEPAF. Pero también no hemos recibido el recurso de 200 millones durante los 4 últimos años. Caray. En el periodo que se hacía, había un proceso donde a inicio de año y a fin de año se sentaba recursos humanos del Hospital Civil con recursos humanos de Secretaría de Salud, conciliaban y siempre salían dinero que ellos nos deben de aportar. El orden está por los 390 millones de pesos, que desde que entró este gobierno nunca se ha querido sentar con nosotros para una mesa conciliatoria. Y eso es aparte de lo que estamos hablando. Eso es aparte. Aparte. Bueno, hay un punto interesante, vamos al corte y de regreso quiero comentar, y esto, bueno, lo quiero compartir con el auditorio, definitivamente que desafortunadamente, tras la marcha que realizaron los hospitales civiles, el ahora secretario de Salud, que vuelve otra vez, y a quien también inclusive se le ha acusado que dejó las arcas vacías cuando estuvo en su gestión el doctor Alfonso Petersen Fara, que es lo primero que decía Aristóteles, es que el gobierno panista dejó sin dinero. Pues resulta que aquí está otra vez Alfonso Petersen. Pero informa que solamente va a pagar 114 millones porque es lo único que se le debe al Hospital Civil. Entonces, creo que esto es algo grave y que de alguna manera no hay coincidencia con lo que hemos estado escuchando esta tarde. Vamos al corte y de regreso vamos a profundizar más sobre entonces del otro lado qué respuesta está teniendo la autoridad y por supuesto la no respuesta del gobernador del estado de Jalisco. Regresamos.